que ya entraron todos. Bueno, buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy. Bueno, aprovechando que el joven Ruan ya nos hizo comentario acerca del examen, pues vamos a iniciar con eso, por favor. Ya se llegó el día, ya bueno, ya estaban ahí publicadas las fechas, ¿no? En el Classroom de los exámenes. De hecho, aquí hago un resumen, fíjense, ahorita de hecho lo estoy consultando. Primer departamental, 25 de marzo, o sea, el próximo jueves, pasado mañana. Segundo departamental, 13 de mayo, y tercer departamental, 15 de junio. Entonces, a menos que con anticipación, o sea, si yo viera que algo va a cambiar, que una situación en especial, yo les tendría que avisar una semana antes para que se movieran estas fechas. De otra manera, es decir, si yo no les digo nada, ¿no? Pues vamos respetando las fechas del calendario. Entonces ya llegó la fecha del primer departamental. Platicamos brevemente, lo platicamos de una vez porque a veces nos emocionamos mucho con los problemas y nos da la hora y ya ni nos da tiempo. Bueno, básicamente el examen pues se va a hacer aquí en el Classroom, va a consistir en un cuestionario, tienen va a ser de opción múltiple. Ustedes van a tener oportunidad de elegir la respuesta correcta, pero desde luego se les va a dar con la condición de que manden su evidencia de lo que hicieron, ¿no? Porque algunas de las preguntas requieren que ustedes hagan algunas operaciones o cálculos o qué sé yo, ¿no? O por lo menos presenten alguna fórmula. Entonces, se les va a pedir que, además del cuestionario que contestan aquí en el Classroom, envíen su evidencia. Sí, normalmente, pues yo voy a dar, ¿qué será? Unos 10 minutos unos 10 minutos de tolerancia después de la hora para que envíen la evidencia. Vuelvo a repetir, el día del examen es el día jueves, en la hora de la clase. Creo que ese día nos vemos a esta misma hora, ¿no? 11:30. El examen va a estar diseñado para contestarse en ese tiempo, incluso en menos tiempo, de hora y media, sin problema. Acuérdense que el examen constituye el 30% de su calificación en este departamental, ¿sí? Entonces, 30% del examen, 10% de participación, van 40, más 60% de las tareas. El fin de semana yo me dedicaré a sacar los promedios y a presentarles a más tardar el día martes, que es cuando nos volvemos a ver, martes de la siguiente semana, a presentarles el resumen ya de sus calificaciones. Si puedo, el mismo fin de semana les voy reportando por separado, ¿no? A cada quien la información de sus calificaciones. Y el martes, pues ya para quien tenga alguna aclaración o duda acerca de cómo se le evaluó. Acuérdense que de las tareas yo saco un promedio. Ese promedio que ustedes obtengan lo multiplico por el factor, en este caso sería 0.6, y ahí les va a dar, con eso se va a obtener el porcentaje el porcentaje total que se obtuvo en las tareas, ¿no? El máximo va a ser 60%, desde luego, ¿no? Lo mismo con el examen. En el examen, pues yo ahí en el examen no hay tanto problema porque yo le voy a dar valor a cada reactivo y ustedes conforme contesten se van a ir dando cuenta de qué cantidad van acumulando, ¿no? De reactivos acertados. Bueno, y del 10% de su participación, pues prácticamente ese ya lo tienen casi todos, ¿no? No sé si hubo departamental alguien que se le descontaron puntos por no estar presente el día que se les llamó, pero déjenme ver, ahorita lo consultamos. Si hubo alguien en ese caso, no recuerdo. Voy a ver, según yo no. Profesora, ¿va a haber vacaciones? Aquí está la lista.
Sí, claro, el 1 de abril salimos de vacaciones. ¿Cuándo regresamos? A ver, déjenme ir por el calendario. Bueno, de hecho, aquí tengo el calendario en el Classroom. Ahorita lo consultamos, espérenme. Está ahí en el Classroom el calendario, ¿eh? Déjenme ver, ahorita lo consultamos. Pues al parecer no, nadie tiene el problema de que se le hayan descontado puntos. Entonces, en cuestión de participación, todos tienen ya ganada su participación, 10%. Y acerca de lo que me comentaba el compañero de las vacaciones, ahorita déjenme ver. Ahorita las consultamos. Aquí están. Ay. Ya. Ahorita les digo. ¿Está? No. Bueno, a ver, aquí está el calendario. Entonces les decía el marzo. Ajá. Sí, empiezan las vacaciones el 1 de abril y regresamos hasta nos presentamos el 12, lunes 12 de abril, terminan. El lunes 12 retomamos. Sí, entonces prácticamente estamos lunes, martes, miércoles de la siguiente semana, todavía con clases, ¿no? Pero a nosotros nos tocaría vernos nada más el martes, porque el lunes ni el miércoles me toca verlos a ustedes, solo el martes. Entonces, la próxima semana solo nos vemos el martes para aclaración de su calificación, los que te la tengan. Yo el fin de semana, es decir, entre el, ¿qué? Ay, ya me perdí. El 27 y 28 de marzo, entre el 27 y 28 de marzo, yo estoy mandándoles al correo de cada uno de ustedes el resultado de su calificación del primer departamental. Ya en caso muy extremo, que yo espero que no, entonces hasta el martes 30, los que me faltaran, pero yo espero sí acabar y ese fin de semana mandarles sus resultados ya finales. Y el 30 nada más para aclaraciones o alguna situación que ustedes tengan duda respecto a sus calificaciones. ¿Qué más? Obviamente el martes ya, o sea, sí se aprovecha ese momento para las dudas, pero también se va a dar clase, ¿no? Veremos qué podemos avanzar ese día. Si hay clase, pues como tal. Y finalmente, y bueno, y nada más recordarles que el día jueves es el examen. Les decía, va a ser un cuestionario aquí en el Classroom, empieza puntual, igual, 11:35 arrancamos, todos deben tener sus cámaras encendidas, ya sus herramientas de trabajo, lápiz, hojas, cuaderno, para operaciones, lo que ustedes vayan a necesitar, calculadora, ahí a la mano, para que no tengan que correr a buscarla en ese momento. Y pues básicamente es eso, jóvenes. Ahora, ¿hasta qué tema se va a evaluar? Yo creo que vamos a evaluar hasta el circuito RL serie. Ese va a ser el último tema, ¿sí? Que se va a preguntar en el examen. Acuérdense que el circuito de hecho hoy vamos a ver un ejemplo les había comentado que del RC, pero no, yo creo que el RC ahora sí que me lo voy a saltar y me voy a ir al RLC. Vamos a ver un ejemplo del RLC, porque básicamente el RC, fíjense, ya vimos el ejemplo RL, ¿no? En la clase pasada, en la sesión de laboratorio. Vimos el ejemplo, lo único que cambiaría del RC respecto al RL sería la cuestión de considerar la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva tiene asociado un ángulo de menos 90 grados. Esa es la única diferencia fundamental. Y de hecho, ahorita que resolvamos el RLC, pues lo vamos a ver. Entonces, por esa razón dije, mejor me voy directo al RLC y el RC, pues ustedes ya habíamos quedado que lo tienen que, también aprovecho para recordar, porque seguramente luego se me va el tiempo y se me olvida, recordarles que el jueves hay examen y el día viernes vamos a hacer las dos prácticas, RL y RC serie. Para eso es necesario, las RL ya tenemos los cálculos previos, ¿no? Ya los hicimos aquí.
El RC es necesario que ya lo vayan haciendo porque ese día vamos a hacer la simulación de ambos circuitos y tenemos que comprobar que los cálculos previos coincidan con lo que nos da el simulador. ¿Sí? Entonces, es necesario que ya vayan trabajando en esos cálculos del RC, por favor. Su guía obviamente es el RL que ya hicimos y el RC pues yo espero que no les cueste mayor trabajo. Y el día de hoy pues vamos a ver un ejemplo ya de un serie RLC, es decir, ya los 3 elementos combinados y vamos a ver qué sucede, ¿sí? Bien, entonces no sé si ya haya algún comentario respecto a lo previo, es decir, lo del examen, lo del día viernes, que debemos venir preparados con 2 prácticas, RL y RC serie, se van a realizar en el simulador. ¿Algo que quieran agregar, comentar, duda? No, profa. No, profa. ¿No? Bueno, entonces vamos a arrancarnos con el ejemplo del RLC y para los que todavía no tienen, recuerden que hoy se entrega una tarea, ¿no? Dejamos un ejemplo de RC. Para los que aún no han terminado esa tarea, pues a lo mejor con esto del RLC, el ejemplo les sirve mucho para despejar algunas dudas, ¿no? Se supone que el RC está más fácil que el que veremos hoy, ¿no? Entonces vamos con el RLC, por favor. Maestra, la tarea era del RL. ¿Perdón? La tarea era de RL, no de RC. Ah, sí, era de un RL, ¿verdad? Sí, yo creo que hoy vamos a dejar una tarea del RC. No, mejor ya hoy no dejamos tarea, porque ya ustedes tienen tarea con el RC de laboratorio. Perdón, sí, ya no dejamos más tarea por hoy. Tienen ustedes ya pendiente lo de los cálculos RC, del circuito de la práctica RC. Y tienen pues que repasar para lo del examen, que es el jueves, entonces ya no dejamos tarea el día de hoy. Y sí tienes razón, es un RL, ¿verdad? El trabajo que se tenía que hacer, bueno, que se tiene que entregar. Sí, es fecha de entrega hoy, creo, ¿no? Bueno, yo creo que les va a servir de todos modos, ¿no? Este ejemplo. Bien, vamos para allá. Bueno, vamos al circuito RLC. Bien, ahí está el circuito, chicos. Ese es el circuito RLC que nos toca analizar. Antes de arrancarnos con esto, voy a pedirle, por favor, a uno de los compañeros que nos ayude con los cálculos del día de hoy. Baez Santos, compañera, ¿se encuentra por ahí? Sí. Bueno, usted nos va a ayudar el día de hoy con las operaciones, por favor.
Sí, está bien. Bueno, vamos entonces a iniciar. A ver, ahora tenemos 3 elementos conectados en serie. Una fuente de alterna y con una tensión instantánea determinada por esta ecuación, 70.7 seno omega t. No olvidemos que el 70.7 representa un valor máximo. Es una señal de tensión, lo que me proporciona como dato. No hay ningún ángulo de desfase, entiendo que el desfase de la tensión va a ser 0 grados, y me está proporcionando los valores en reactancias, ¿no? Reactancia inductiva, reactancia capacitiva y resistencia. Todos ellos son oposición, pero nunca debo de perder de vista que la reactancia inductiva está asociada a un ángulo de 90 grados, ¿sí? Esa es su condición. Y la reactancia capacitiva está asociada a un ángulo de menos 90 grados. Esa es la condición de la reactancia capacitiva, ¿sí? No me está dando sus valores en inductancia o en capacitancia, como es el caso del ejemplo de laboratorio, ¿no? Me lo está dando ya directamente en reactancia. Esa es una ventaja. Ya no tengo que calcular la reactancia, ya la tengo. Bueno, entonces partiendo de esto, vamos a hacer el análisis del circuito. Bien, yo voy a iniciar por calcular Z total. Bueno, ¿con qué intención de Z total? Porque yo necesito saber la corriente total que circula por el circuito, la corriente fasorial, la corriente que es única, porque es un circuito serie. Necesito calcular la corriente, el fasor corriente de este circuito, pero para eso, y por la ley de Ohm, recordemos, el fasor corriente se determina por tensión entre impedancia. ¿Cuál? Pues impedancia total, ¿no? Y bueno, pues la tensión, primero, entender que yo debo analizar todo desde el punto de vista fasorial. Y dijimos que este es un valor máximo, ¿sí? No es un valor fasorial. Entonces, si yo quiero tener el fasor tensión, o sea, si yo quiero tener tensión así, en mayúscula y con la rayita que significa fasor, ¿qué debo hacer a este 70.7? Pues le debo multiplicar por 1 sobre raíz de 2 para obtener su valor ya en forma o de manera fasorial, de manera eficaz, ¿sí? Entonces, ¿qué valor nos va a dar esa operación, señorita, por favor? 70.7 por 1 sobre 2. Da 49.99. Ajá. Bueno, lo vamos a aproximar a 50, ¿sí? Para no ir arrastrando el 49.99. 50, y el ángulo asociado es el que tenemos aquí. En este caso no tengo más, bueno, sí sé que tengo 0. No está ahí ningún otro ángulo indicado, entonces asumo que es 0 grados. Y estos son volts. Quiere decir que el 50 es el valor eficaz o el valor fasorial de el fasor tensión, o sea, de este. ¿De dónde lo tomé? Pues de acá. Sí, ya lo tengo. Ese ya lo tengo. Ahora necesito Z total para llegar al valor de I. Bueno, Z total, ¿a qué va a ser igual? Bajo un poquito la cámara. Z total en un circuito serie, ya habíamos dicho que es la suma de las impedancias. Simplemente ZR más ZL más ZC. Y ahora, ¿a qué es igual cada una de las impedancias? Pues ZR va a ser igual al valor de R con un ángulo de 0 grados, ¿sí? Luego, ZL, ¿a qué va a ser igual? Pues a XL con un ángulo de 90 grados asociados, porque esa es la característica de la reactancia inductiva. Y ZC va a ser igual a XC con un ángulo de menos 90 grados. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ya tengo ahí los 3 valores. Ahora me falta determinar, pues ya numéricamente, a cuánto es igual. Pues este es 3 ángulo de 0. Esta es su forma polar. Si yo hago la representación de manera rectangular, voy a tener 3
más J0, o sea, solo tiene parte real, porque es resistencia, ¿sí? Resistencia se constituye de una parte real y la parte imaginaria vale 0. No hay parte imaginaria en la resistencia. Ahora, aquí, tengo 7, o sea, le estoy tomando del XL de allá arriba del dato, 7, ángulo de 90 grados. Si yo transformo este número, esta es su forma polar, si yo transformo este número a la forma rectangular, voy a observar que tengo una parte real que vale 0. Aquí no hay parte real. Aquí, con este ángulo de 90, ustedes observarán que solo tengo parte imaginaria. Si yo dibujo en un diagrama de impedancias, el 7 queda en la parte del eje Y positivo. En el eje X no hay nada, ¿no? Este fasor queda dibujado en la parte positiva del eje imaginario Y. Entonces, la parte real vale 0 y la parte imaginaria vale 7. Entonces, esta es su forma rectangular. Y luego XC ángulo de menos 90, entonces queda 3 ángulo de menos 90. De la misma manera, si yo dibujo que está en su forma polar, el 3 es la magnitud, ¿no? Entonces me va a quedar una magnitud 3, pero con un ángulo de menos 90, es decir, va a quedar en el eje Y imaginario, pero hacia abajo, ¿no? En negativo. Parte real no hay, aquí no hay parte real. Entonces, la parte real vale 0. Y la parte imaginaria, como va a quedar hacia el negativo, entonces es menos J3. ¿Sí? Ya tengo los 3 valores en sus formas polar y rectangular. ¿Por qué dijimos que es importante tener las dos, jóvenes? Porque a veces yo voy a tener que hacer operaciones en forma polar y a veces en forma rectangular. Entonces me conviene tener las dos. Por ejemplo, si voy a hacer la suma, no la puedo hacer de esta manera, ya vimos, ¿no? Ya explicamos la última clase por qué. Porque estos son fasores, no son números como tal. El 3, el 7, el 3 no son números porque ya tienen un ángulo asociado y eso ya no los hace un número natural, como un número real, no, ya son números, por eso se llaman complejos, ¿no? Tienen una parte real y una parte imaginaria. Entonces acá lo que me conviene es utilizar la parte, pues la forma rectangular, ¿no? Y bueno, para hacer la suma, ¿no? de Z total, pues entonces reúno todo lo que corresponde a las partes, a las formas polares, es decir, 3 más J0 más 0 más J7. Bueno, voy a borrar perdón, ¿eh? Y luego continúo aquí. Igual. Aquí le cierro, luego le tengo que sumar más 0 menos J3. Ajá. Y ahora sí vamos a ver cuánto me resulta eso. Ahora sí ya puedo sumar, como les decía, las peras con peras, manzanas con manzanas. ¿A qué me refiero con eso? Números reales, 3, 0, 0, entonces el resultado es 3. Y números imaginarios, 0, 7 y menos 3. Obviamente es una suma, debo ir respetando los signos, ¿no? Es una suma algebraica. Entonces, 7 menos 3, o sea, menos J7, más J7 menos J3 más J0, me va a dar como resultado más J4. ¿Sí? Y 3 más J4 es la forma rectangular de la impedancia total. Pero como yo voy a hacer aquí una división, pues me conviene tener la forma polar. Entonces, ¿nos ayudas, por favor, compañera, a hacer la transformación de 3 más J4 a la forma polar? Me queda que es 5 con un ángulo de 53.13. ¿De cuánto, perdón? ¿53?
Sí, 53.13. Ajá, ok. Ahí está. Estos son ohms, porque acuérdense que ya reuní las tres impedancias del elemento R, L y C, ya están reunidas aquí. Una vez que yo ya tengo la Z total o impedancia total, ya estoy en condiciones de dibujar lo que se llama el diagrama de impedancias. ¿En qué consiste el diagrama de impedancias? El diagrama de impedancias es una representación cartesiana en el plano XY de resistencia, reactancia inductiva, reactancia capacitiva y Z total. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, voy hacia la parte de arriba, voy hacia allá, para dibujar aquí el diagrama. Voy a borrar esto. Voy a conservar estos valores para tenerlos presentes. Y bueno, aquí en un plano cartesiano XY. Bueno, sí, ahí está. Bueno, esto se llama diagrama de impedancias. Voy a iniciar dibujando R. R dijimos, bueno, ya lo borré, pero acuérdense que era 3 ángulo de 0 grados. Entonces, fíjense, va a estar aquí. Este es R. 3 ángulo de 0 grados. Ahí está. Voy a dibujar XL. XL vale 7 en magnitud, pero el ángulo asociado es, no se olviden, 90 grados, ¿no? No perdamos de vista eso. Entonces va a estar aquí. XL es igual a 7 ángulos de 90 grados, y estos son ohms, ¿sabes? Ya dibujé R, ya dibujé XL, me falta dibujar XC, pero acuérdense que este tiene un ángulo asociado de menos 90. Es la característica de la reactancia capacitiva. Entonces voy hacia acá abajo. Ahí, por ahí más o menos. XC es igual a 3 ángulo de menos 90. Ya tengo mis 3 impedancias, ¿no? Ahora la impedancia total. Es decir, si yo hago una suma de estos tres fasores, ¿sí? Si yo hago una suma de vectores, la resultante me va a dar 5 con ángulo de 53.13. La voy a poner en color azul. 5. Entonces, más o menos, me va a resultar por aquí, fíjense. Algo así. Bueno, ustedes, los que todavía conserven su transportador, pues ya lo pueden hacer bien ahí en sus hojitas, en sus hojas milimétricas, ¿no? Y hasta le miden el ángulo y todo. Este es la impedancia resultante, esa es la Z total del circuito. Entonces, a partir de acá, fíjense, yo ya puedo observar algo interesante. El circuito tiene 3 elementos conectados en serie, pero de esos 3 elementos, hay uno en particular que interviene más. Hay uno que tiene mayor impacto en el circuito. Señorita Báez, compañera Báez, ¿cuál es ese elemento? ¿Tú cuál crees que sea de los 3? ¿El inductivo? ¿El R, el L o el C? ¿El RL? Es uno nada más, el que tiene mayor influencia. Pues el RL, ¿no? No, es uno. Es que con RL ya me estás diciendo 2, ¿no? R y L. Entonces solamente De los 3 hay uno que tiene mayor influencia. ¿Cuál crees que sea? el L. El L. ¿Y por qué? Sí, es cierto, es L. ¿Por qué? Porque fíjense, la Z total está dando, para empezar, está dando un ángulo positivo. ¿Sí? Desde el momento en que da un ángulo positivo,
Ya solo puede ser, como dice la compañera, RL. Tal vez ella lo mencionó porque efectivamente la impedancia total está en el primer cuadrante, el cuadrante que incluye R y L, efectivamente. O sea, desde el momento en que me está dando 53 o el ángulo positivo, el C ya está descartado, ¿no? Porque la Z total hubiera dado aquí, si el XC hubiera estado más en mayor influencia. Bueno, el este o este, bueno. ¿Por qué digo que el L? ¿Por qué me atrevo a afirmar que es el L? Porque el ángulo está más cerca de 90 que de 0. ¿Estamos de acuerdo? 53.13 grados está más cerca de 90 que de 0 grados. Entonces, si este ángulo de impedancia total se acerca más a este, quiere decir que el que tiene mayor influencia es el elemento inductivo. Ya lo estoy viendo ahí, el diagrama de impedancias me lo está diciendo. ¿Sí? Ya desde ahorita, aunque todavía no calculo la corriente ni las tensiones respectivas, si el elemento que tiene mayor influencia es el inductivo, la tensión y la corriente, ¿qué relación van a guardar? ¿Cuál va a ir adelante? Señorita Susana, ¿cuál va a ir adelante cuando yo dibuje mi diagrama fasorial? ¿La tensión o la corriente? ¿Cuál lleva adelanto? ¿La tensión? La tensión, sí. No se olviden de la frasecita. ¿Cuál era la frasecita? Eli de Eismann, ¿no? En la palabra Eli, si ya determinamos que el circuito es mayormente inductivo, o sea, están conectados, el circuito tiene los 3 elementos conectados, pero de esos 3, yo ya determiné que el que influye más es el inductivo. Ya, me lo dijo esto. ¿Me lo dijo quién? La impedancia. Entonces, si ya determiné que el que va a influir más es el inductivo, pues va a ser un circuito, se dice que es un circuito mayormente inductivo. Aunque sea un RLC, influye más el inductivo. Y en un circuito inductivo, la tensión siempre va adelante de la corriente. Recuerden la palabra Eli, ¿no? Eli. La tensión adelante de la corriente. Muy bien. Entonces, aunque yo todavía no calculo eso, pero ya por el simple hecho de haber llegado aquí, ya determino varias cosas, ¿no? Todavía me falta calcular, pero ya debo ir claro, ya debo estar consciente de esas cosas. Bien, vamos a continuar. Nos quedamos entonces en que ya llegué a Z total y Z total me va a servir para calcular la corriente, pero vean, de acuerdo a la ley de Ohm, tensión sobre impedancia, y como va a ser una división, me conviene tenerlos en forma polar, porque en forma polar es más fácil hacer las operaciones, ¿no? De división. Bueno, entonces vamos a eso. Entonces, fíjense, ¿a qué va a ser la corriente? Sustituyo el valor del fasor tensión, o sea, 50 ángulo de 0 grados, y lo divido entre Z total. Allá está, 5 ángulo de 53.13. 50, divido 50 entre 5, 10, y los ángulos, acuérdense que en la división los ángulos se restan. Entonces sería 0 menos 53.13, pues menos 53.13. Y fíjense, aquí está el atraso de la corriente. Con este ángulo me está diciendo que la corriente se está atrasando 53.13 grados. ¿Respecto a quién? Respecto a la tensión. ¿Por qué no son los 90 que habíamos hablado? Porque ya no es, serían menos 90 si el circuito fuera solamente inductivo. Los 90 grados ocurren cuando el circuito es solamente inductivo. Aquí no, aquí ya es una combinación. Por eso nunca se van a cumplir los 90 grados. Es una combinación que me dio como resultado menos 53. Me está diciendo que efectivamente la corriente se está atrasando respecto a la tensión, porque la tensión tiene 0 grados. La corriente tiene menos 53.13 de atraso.
¿va? Bueno, ya tengo la corriente. Con el valor de la corriente ya me puedo ir a calcular las caídas de tensión en cada elemento. Es decir, ¿cuánto vale VR fasorial? ¿Cuánto vale VL fasorial? ¿Y cuánto vale VC fasorial? Caída de tensión en cada elemento. VR, de acuerdo a la ley de Ohm y despejando de aquí, pues voy a tener que va a ser I por ZR, ¿sí? Y entonces aquí también me conviene tener los valores en forma polar, ¿no? Tanto la corriente como ZR. Entonces va a ser 10 ángulo de menos 53.13, esta es la corriente, multiplicada por ZR. ZR dijimos que era 3 ángulo de 0. 3 ángulo de 0. Entonces multiplico 10 por 3, son 30. Y los ángulos se suman en la multiplicación. Ya tengo el primero. Pero, lo tengo en forma polar. Me conviene transformarlo a la forma rectangular. ¿Por qué? Porque yo después voy a hacer una suma de fasores, ¿no? Cuando llegue a la suma de fasores para comprobar la ley de tensiones de Kirchhoff en la trayectoria, yo voy a necesitar los valores, no así, porque acuérdense que este es una magnitud resultante, es un fasor. No lo puedo sumar así directo. Necesito sus componentes, real e imaginario. Entonces, compañera, si nos haces favor de transformar a la forma rectangular. Queda como 6 menos 8. 6 menos J8. Ya tenemos sus componentes. Parte real vale 6, parte imaginaria vale menos J8. Y entonces esto es son ohms, ¿no? O sea, finalmente, perdón, son volts. Volts. Son volts. Pero, muy importante, el valor que yo voy a ser capaz de medir con los instrumentos es este. El instrumento me va a dar este valor, 30. ¿Sí? Cuando yo acerque al circuito y coloque en paralelo el voltmetro con el resistor de 3 ohms, la caída de tensión que yo voy a observar es 30, es lo que me muestra el multímetro. Es el valor eficaz que es capaz de medir, ¿sí? Esto pues obviamente no lo puedo ver, esto solo lo puedo ver por operaciones, ¿no? De manera analítica. Analíticamente pues sí puedo ver esto, pero el multímetro solo me muestra 30, nada más, es lo que me mide, ¿sale? Bueno, ahora vamos a la caída de tensión en L. Voy a borrar ya lo de allá arriba para poder continuar con el problema, ¿sí? Profa, ¿podría bajar tantito la cámara? Disculpe, nada más tantito. Sí. Gracias. Ya, gracias. Bueno, voy entonces hacia arriba. A ver, chicos. Vamos a calcular ahora la caída de tensión en el inductor. La corriente es la misma, es un circuito serie. Entonces, son 10 con ángulo, aquí se repite, ¿no? Menos 53.13 grados. Esa es la corriente. Esa va a ser la misma para todo el circuito. Lo multiplico por ZL. ¿Cuánto era ZL? Ya con su ángulo asociado. Era 7, me parece. Ya lo borré. 7 ángulo de 90. Ajá. 7 ángulo de 90. Multiplicamos el 10 por el 7, son 70, se multiplican las magnitudes, los ángulos se suman. Menos 53.13 más 90. ¿Cuánto me va a dar? 36.87. 36.87, ok. Estos son volts, no se olviden. Bueno, ya no me alcanza aquí para poner las unidades, pero por favor,
Ya saben que son volts. Ya lo puse abajo. Ok. 70 ángulo de 36.87. Por favor, necesito que lo transforme, usted, compañera, a la forma rectangular. Parte real, parte imaginaria. ¿Cuánto da? Mm, 56. 42. 56 más J 52, ¿así? 42. Ah, 42. Bueno, ya tenemos entonces la componente real e imaginaria de la caída de tensión en el inductor. Vamos por la última caída de tensión en el capacitor, ¿no? Entonces, en el capacitor sería la corriente por Z multiplicada por la impedancia en el capacitor. La corriente es la misma. Es un circuito serie, no hay problema, es la misma corriente. La multiplico por impedancia en el capacitor. Vamos a ver, impedancia en el capacitor era de 3, me parece. 3. Ajá, 3, ángulo de menos 90. Multiplicamos 10 por 3, son 30, y el ángulo, ahora estos dos, acuérdense que se suman algebraicamente, entonces me va a dar aquí un ángulo negativo, ¿de cuánto? Menos 90 menos 53.13. Queda 143.13. ¿Ok? Gracias. Necesito que este valor lo transformes, por favor, compañera, a sus componentes reales real e imaginaria, ¿no? Para que podamos hacer la suma y con ello comprobar la ley de tensiones. Me quedó que es menos 24.05 y menos 17.92. ¿Sí? Sí. Menos 27.9. ¿27 o 17? 17. Ajá. Lo voy a corregir aquí porque yo le puse 27. No escuché bien, perdón. 17.92 es la parte imaginaria. Ahora, Maestra, vamos a ver. ¿Qué pasó? si me varía un poco el resultado, ¿no importa? ¿En cuál? ¿Aquí? En los dos, en el primero en el real me sale menos 23.99 y en ¿Está el bien? imaginario menos 18, menos 18. Está bien, no ¿Sí? es gran, no es no es algo que sea muy relevante, está bien, puedes trabajar con eso, no hay problema. Vamos ahora a hacer la comprobación de la ley de tensiones de Kirchhoff en la trayectoria. ¿Qué significa eso? Pues significa que el valor de la fuente debe coincidir, o sea, es lo que dice la ley de tensiones, ¿no? Las elevaciones y las caídas de tensión sumadas algebraicamente deben ser igual a 0. O la fuente, o sea, la elevación de tensión debe coincidir con los respectivos fasores de VR más VL más VC, o sea, la suma de estos tres. Pero ya dijimos que como yo no puedo sumar 70 más 30 más 30, porque ya desde aquí estoy viendo pues que es un valor muy grande, ¿no? Imagínense, si yo sumo así, no, jamás voy a llegar a esto, porque vuelvo a repetir,
no puedo sumar, esos son números complejos, esos son resultantes, no las puedo sumar así como así. Por eso hice esto, le fui pidiendo a la compañera que nos hiciera favor de encontrar sus formas rectangulares. Entonces, fíjense, ¿cuánto nos dio VR? 6 menos J8, aquí lo voy a apuntar. Luego, ese lo voy a sumar con el valor de VL, o sea, 56, dígame. VR me salió diferente. ¿Cuánto? ¿Cuánto diferente? A ver, dime. VR, ay, es que puede bajar tantito la cámara, por favor. A mí también, maestra. VR me salió 18 con menos 23 de imaginaria. Amigo, profe. Sí, así. Sí, porque, no sé, este es el más J8. Sí, tienen razón. Porque es 30, ¿no? 30 con ángulo de menos 53. Ujú. Sí, a mí me está dando 18 y con menos J24. Sí. Ajá. Sí, entonces vamos a corregir este, por favor. Sí, perdón. Este no lo verifiqué. Sí, debe ser 18 menos J24. Sí, es así. Sí, este es el que debe dar. Bueno, entonces voy a corregirlo allá arriba también. Aquí. ¿Sí? Vamos de nuevo. Entonces, VR dio 18 menos J24. Lo voy a sumar con VL, que es 56 más J42. Y luego lo voy a sumar con menos 24.05 menos J17.92. Ahí está. Ahora sí, compañera, ¿nos ayudas? Reales. Cámara, por favor. 18. A ver. Ahí está, ¿verdad? Ahora sí sumo los reales. 18, 56 y menos 24.05. ¿Eso cuánto da? Da 49.5. 49.5. Y los imaginarios, menos 24 más 42 menos 17.92. Me queda 0.08. Bien, entonces, podemos decir, o sea, el 49.5 pues lo puedo aproximar al 50, ¿no? Y el 0.08 pues realmente también es muy pequeño, ¿no? Yo esperaba idealmente, ¿no? Yo esperaba idealmente que esto lo puedo aproximar a 50 más J0, ¿no? No están muy alejados. Entonces, vemos que efectivamente sí se cumple la ley de tensiones de Kirchhoff en la trayectoria, ¿no? Con las caídas de tensión que yo calculé. Pero vuelvo a repetir, cuando yo haga mis mediciones, lo que yo voy a medir de caída de tensión en L van a ser 70 volts. Eso es lo que me va a mostrar el multímetro. Y cuando yo mida caída de tensión en C, me va a decir 30 volts. Pero hay que interpretar que me está mostrando la forma fasorial, el valor eficaz de tensión. ¿Sí? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta antes de avanzar? No, profe. ¿Vamos bien? Voy entonces, ya con estos datos, voy a dibujar el diagrama fasorial. El diagrama fasorial que contiene tensiones y corrientes. Maestra, el menos 24.05 real, ¿de dónde salió? De la transformación de este número. ¿Sí lo ves? 30 ángulo de menos 143.13 se transformó a la forma rectangular y resultó este número. Si te das cuenta, el fasor está en el tercer cuadrante. Sí, no lo veo. Cuadrante. Entonces, por eso los dos te deben salir negativos, ambos. Porque el fasor es menos 143, o sea que está por acá, ¿no?
De hecho, ahorita lo vamos a dibujar. Ahorita lo vamos a dibujar y vamos a analizar más cosas. Entonces, vamos al diagrama fasorial, por favor. Voy a borrar desde aquí y aquí abajo dibujo el fasorial, por favor. Entonces, vamos aquí, al fasorial. Diagrama fasorial. Bien. Empiezo dibujando la tensión total, Dice que es de 50, ¿no? 50. Entonces vamos a pensar, bueno, más o menos ahí. Este es el fasor de tensión total. Vale 50 ángulo de 0 grados. Ahí está el primer fasor de tensión. Ahora vamos a las tensiones en R, en L y en C. Obviamente aquí tengo que dibujar la forma fasorial, ¿sí? Con la magnitud y el ángulo. Entonces, VR me resultó de 30 con ángulo de menos 53. Quiere decir que que VR está, o sea, debo empezar a contar, si el ángulo es negativo, empiezo a contar de aquí hacia este lado, ¿no? Si es positivo, para este lado. Entonces, VR va a quedar por aquí, más o menos. 30 con ángulo de menos 53. Bueno, vamos a pensar que por ahí. VR. 30, ángulo de menos 53.13 grados. Esos son volts. Luego, vamos con VL. VL, allá arriba lo tengo. Voy tantito allá, arriba, fíjense. Aquí está, 70 con ángulo de 36.87. Vamos a dibujarlo. Ahora el ángulo es positivo, entonces queda en este cuadrante. 70 ángulo de 36.87. Vamos a pensar que es así, pero está un poco más larguito el fasor, ¿no? Porque este vale 70. No, pero este es VL, perdón. VL igual a 70 con ángulo de 36.87 grados. Ahí está. Ya está VL. Ahora vámonos a VC. A VC, aquí voy para allá. Esta. 30 con ángulo de menos 143.13. 30 con ángulo de menos 143. Entonces aquí son 90, 143, o sea, 90, le faltan otros. Aquí son 90. Pues con otros, estará por acá más o menos. Ay, más o menos, ¿eh? Más o menos. Algo así. VC igual a 30 con ángulo de menos 143.13 grados. Ahí está. Ya solo me falta dibujar la corriente total, que me dio de 10 con ángulo de menos 53. Es decir, la corriente va a estar aquí encima o en fase con el VR, pero obviamente va a ser mucho más pequeñito el fasor. Este es I. 10 ángulo de menos 53.13 grados. Pero estos son amperes. Y esto pues es lo que se conoce como el diagrama fasorial, ¿sí? Tensiones y corrientes van en el diagrama fasorial. Ahora, aquí también el diagrama fasorial nos sirve para analizar, fíjense, bueno, ya borré los componentes de VR, pero VR, sus componentes en real e imaginario fueron 18 y menos J24. Quiere decir que si yo hubiera hecho esto de manera asimétrica, de aquí para acá hay 18 y de aquí para acá hay menos 24 en el imaginario. Y la resultante de esto más esto me da 30, ¿sí? Entonces, dense cuenta que
VR, el valor de 30 es un valor de la resultante, ¿sí? No es una magnitud como tal, es una magnitud, pero de la resultante de esta y de esta componente. Ahora, VL, ¿cuáles fueron sus componentes? 56, o sea, 56 aquí en X. Ahí está. Esta, de aquí a acá hay 56 y de aquí a acá hay 42. Obviamente, si lo hiciéramos de manera simétrica, comprobaríamos esto de manera gráfica, ¿no? Entonces, tiene una componente en X de 56 y una componente en Y de 42 positiva, ¿no? Positiva, y la resultante da 70. ¿Y qué pasa con VC? Era lo que le comentaba al compañero, ¿no? Las dos son negativas porque está aquí en el tercer cuadrante. Tiene una componente de 24.05 negativa, o sea, aquí, en X, de aquí para acá, pero en negativo, y una componente en Y de 17.92. A un compañero me dijo que le dio 18, bueno, no importa, son 18 negativos. Entonces, negativo, negativo, obviamente está en el tercer cuadrante, ¿no? Y así es para que se den idea de cómo está esto, ¿no? Del diagrama fasorial. O sea, son fasores. 30, 30 y 70 son fasores. No son magnitudes reales como tal. Son resultantes de una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? O sea, siempre ténganlo presente. Bueno, aquí hasta el diagrama fasorial, ¿alguna pregunta, chicos? Sí, para el circuito RL se usan las mismas fórmulas que usamos ahorita, ¿verdad? Sí, 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 sí. Este mismo procedimiento lo vas a repetir en el RL, nada más no tienes impedancia en el capacitor, nada más te limitas a sumar ZR y ZL. Ajá, pero sí, se resuelve así como vamos como este. Ok, gracias, maestra. Bueno, Ese tiene que ser en el cuaderno, ¿verdad, maestra? ¿cuál? ¿El RL? Sí, el RL. Sí, sí, ahí en sus apuntes, nada más le toman foto. Obviamente, bueno, lo que les dije, ¿no? Creo que ustedes terminan el RL aquí con el fasorial. Aquí, eso fue lo último que se les pidió. Nosotros ahorita vamos a continuar el problema encontrando las expresiones en el dominio del tiempo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Ya tengo los fasores. O sea, todos estos que dibujé aquí son fasores. VL, E, I, VR, VC son fasores. A todos esos los voy a transformar al dominio del tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a obtener, estos son valores eficaces. Eficaz, 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 eficaz. Porque ya les dije que es el valor que me va a permitir medir el multímetro. Si yo quiero transformar estos fasores al dominio del tiempo, tengo que multiplicar cada valor eficaz por raíz de 2. ¿Y eso para qué me va a servir? Pues para hacer la representación de las tensiones y las corrientes instantáneas y poder dibujar mis señales o mis formas de onda senoidales, ¿sí? Entonces, vamos a eso. Maestra, ¿el diagrama fasorial de la tarea lo tenemos que hacer con escala? No necesariamente, no, nada más que se vea, que se vea claro, ¿no? O sea, no necesariamente con escala. Es lo deseable, ¿no? Si ustedes ven que lo pueden hacer a escala, háganlo. Si no, no hay problema, nada más que se vea más o menos claro, ¿no? Sí, por favor. Es decir, ¿a qué me refiero con claro? Por favor, no me vayan a dibujar, o sea, si el ángulo es de 36.87, por favor no me lo vayan a dibujar aquí, porque claramente, si el ángulo vale 36 y yo lo hubiera dibujado aquí, pues claramente estoy viendo que ahí no son 36 grados, ¿verdad? A eso me refiero. ¿Sí? A eso. O sea, que sea congruente, ¿no? Que tenga más o menos congruencia. Sí, maestra. Bien, entonces vámonos a las ecuaciones en el dominio del tiempo. Voy para allá, a ver.
Entonces, voy a encontrar las ecuaciones en el dominio del tiempo o los valores instantáneos de las ecuaciones de todos estos. Por eso ya ahora las pongo con letras minúsculas, ¿sí? Entonces, para llegar a eso, ¿qué tengo que hacer? La I instantánea multiplico. ¿Cuánto me dio el valor en fasor de la corriente? 10. Ese 10 lo tengo que multiplicar por raíz de 2. 10 por raíz de 2. Y entonces, eso me va a dar como resultado, ¿cuánto, compañera Báez? 14.14. 14.14. Quiere decir que 14.14 ya es un valor máximo, ¿sí? Es el valor máximo que va a tomar la señal senoidal de corriente. Para que con este valor yo ya dibujo el diagrama senoidal. Ahora, terminando la ecuación, seno de omega t, ¿y cuál era el ángulo asociado? Aquí abajo lo pueden ver. ¿Cuál era el ángulo de desfase de la corriente? Menos 53.13. Entonces lo anoto aquí, así, con el signo negativo tal como me dio. ¿Sale? Menos 53.13. Y esta es la expresión senoidal para la corriente, o la expresión en el dominio del tiempo. Ya quedó. Vámonos a las tensiones. VR. ¿Dónde está VR? Está aquí. ¿Sí? Es 30. Este 30 lo tengo que multiplicar por raíz de 2 porque ahora lo voy a llevar al dominio del tiempo. Entonces, 30 es un valor fasorial. Por raíz de 2 ya se va a convertir en un valor máximo. ¿De cuánto? 42.42. 42.42. Seno y el ángulo asociado igual lo tengo que respetar. Menos 53.13, ¿sí? Le tengo que poner ahí su ángulo. Seno de omega t menos 53.13. Ya quedó. Estos son amperes, estos son volts. Ahora, VL. VL aquí está. Su magnitud en eficaz es 70, pero ese 70 yo lo tengo que transformar a su valor en dominio del tiempo o un valor máximo. ¿Cuánto es? 98.99. 98.99. Ahí está. Seno de omega t y el ángulo asociado, 36.87, positivo. Esos son volts. Vamos con VC. VC, aquí está, miren. 30 con ángulo de menos 143.13. Entonces, 30 por raíz de 2. Me va a dar esto mismo, ¿no? 42.42, seno de omega t, pero ahora ya pongo este ángulo, menos 143.13 volts. Ahí está. Y ya con esto, fíjense, ahora sí ya puedo dibujar las señales en forma senoidal, es decir, las gráficas de los ciclos de corriente alterna, ¿no? Voy a tratar de dibujarlas aquí. No sé cuánto tiempo disponemos, porque todavía nos falta, sí, yo creo, calcular la potencia. Sí, pero eso es rápido. Bueno, vámonos. Voy rápidamente a dibujar estas señales. Ya, ustedes pues les quedan mejores ahí en sus hojas milimétricas, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Me faltó la E, perdón, la E. A ver, la E que era, bueno, pero esa ya me la daba el problema, ¿se acuerdan? 70.7 seno omega t. Esta era la ecuación de la tensión. ¿Se acuerdan? Bueno, vámonos entonces ya a dibujar. Voy a empezar por la corriente, que es la más pequeña. 14.14. Obviamente no lo voy a dibujar a escala, porque no es posible. Pero bueno, voy a tratar de acercarme lo más que pueda. A ver, la corriente.
Vamos a pensar que aquí es el valor de 14.14, el máximo que va a tomar la corriente. Y vamos a pensar que la tensión 70.7, ¿dónde estará? 70.7, por acá. Por acá vamos a poner 70.7, ahí está la tensión. El otro valor es el de 42.42, valor máximo. Y el más grande es este, el de VL, 98.99. Bueno, ahí están los valores. Empiezo por dibujar la tensión, porque esa no tiene ningún adelanto o atraso en ángulo teta. Entonces, 42.42 y se supone que empieza aquí, en 0, y va a tomar su valor máximo. Entonces, vamos a pensar que por acá, algo así. Esta es la tensión instantánea total. Esa es la señal. Ahora, vamos a la de corriente. La de corriente, aquí está, va a tomar un valor máximo de 14.14, pero esta tiene un atraso de 53.13. ¿Qué quiere decir? Que empieza 53.13 grados después de la tensión. O sea, si aquí son 90, pues por acá vamos a pensar que por ahí empieza, ¿no? Entonces, aquí son 45, pues aquí pueden ser 53, más o menos, ¿no? Y obviamente, bueno, por acá, digamos, va a estar llegando al máximo. No, creo que ya me pasé, por ahí más bien ya está acabando. No. 53, ajá, por aquí. Bueno, ustedes lo pueden hacer muy bien ahí en sus gráficas, ¿no? Los 53 más o menos estimar, los 53.13 grados. Y luego, pues ya aquí sigue, ¿no? Vamos a pensar que por acá y termina por allá. Ahí está, esta es la corriente, ¿sí? Vamos a las tensiones. Tensión L va a tomar un valor de 98.99 y esa tiene un adelanto de 36. Quiere decir que empieza a 36 grados antes del 0. Ajá, entonces fíjense, si esta empieza aquí, para acá más o menos está empezando la otra. Y esa es la que toma el valor máximo, ¿no? La de VL toma un valor máximo de 98.99. Entonces, pues más o menos algo así. Y luego baja aquí con esta. Bueno, no es con esta, es con esta. Con esta. Ahí está. Y luego continúa hasta por acá. Está. Y termina finalmente con... Ya me perdí. Perdón por aquí por los garabatos, pero está aquí y sí, termina en donde esta llega a su valor máximo. Por ahí más o menos. Esta es VL. Aquí están los 36 grados de adelanto. Aquí están los 53.13. Y si se dan cuenta, bueno, de hecho en el fasorial se me olvidó mencionar eso. Entre la I, o bueno, entre VR es lo mismo que I. Entre VR y entre VL hay 90 grados efectivos. No de que se sumen, no, sino que entre ellas se formaba un ángulo de 90 grados, que son los 90 grados que también tienen que existir aquí. Bueno, ya nada más me falta dibujar VC. Y va con... Bueno, vamos con... Ya dibujé esta. No. Ya me perdí. A ver, este es E, este es VL. Todavía no dibujo VR, ¿verdad? VR se supone que va en fase. Fíjense, VR va en fase con la I. Entonces, aquí tiene que ir. Nada más que es un poquito más alta, ¿no? Aquí va en fase con la I. Esa no tiene mayor problema. Esta es VR. Va en fase con
con la I, tienen el mismo ángulo de desfase, entonces esa no hay problema. Y finalmente la VC, que tiene un ángulo de menos 143, o sea, un ángulo de atraso de menos 143. Entonces hay que contar menos 143 grados después del 0 y ahí empieza VC. Pero toma un valor, ya no la voy a dibujar porque ya está aquí un relajo. Dígame. Entonces, VC tendría que tener la relación igual de 90 grados respecto a la corriente, ¿no? ¿No? En este caso, atrasado. Maestra, Sí, ¿qué pasó? VL no está mal graficada, porque el ángulo es positivo. No, está bien. Positivo significa que empieza antes sí. de. Sí. Antes de. Sí, acuérdate. O sea, positivo significa antes de. Si te das cuenta, todos los ángulos que son negativos, el menos 53, por ejemplo, de la E. No. El menos 53 de la BR y el menos 53 de la I empiezan después del 0. Profa, la onda que está mal es la de tensión, la de la E. Porque así es, hasta 70. Es de 70.7 y usted puso de 40. Ah, sí, ese fue mi error. La puse de 42 y debe ser 70, tienes razón. Sí, está. Su magnitud, ¿no? Es la que está mal. Pero empieza aquí en 0. Ya nada más hay que considerar que es más grande, ¿no? Más amplia. Algo así. Ajá, ese es E. Le voy a borrar aquí porque ya se hizo un relajo, ¿no? Perdón. Esta es E. Y les decía, solo me falta dibujar la VC, ¿no? Que debe ser menos 143.13 grados. Es decir, si aquí son 90, sí, empezará como por acá. ¿Sí? Por ahí más o menos. Y va a tomar la misma altura que esta, pero en adelanto, ¿no? Algo así. Así y continúa para allá. Esta sería VC. Y acá se supone que de aquí a acá debe haber 143.13 grados. ¿Sí? Y luego en este pedacito hay acá en este pedacito hay 36.87. Y de aquí para acá, fíjense, en este otro pedacito hay 53.13. Y era lo que les decía, si ustedes observan el diagrama fasorial entre esta VL y entre VR, forman un ángulo más o menos de 90 grados, o sea, están así, algo así. Ahí lo ven en el fasorial, ¿no? Lo pueden observar. Son los grados totales que guardan desde una y otra. Los pueden observar ahí en el fasorial. Bien, tenemos escasamente 10 minutos. Me interesa terminar bien el problema. Todavía nos falta calcular, ya está rápido, la potencia, maestra, y el factor de... Dígame. ¿puede subir su cámara? Es que quiero ver la parte de arriba del ejercicio, por favor. Ah, sí, ahí está. Bien, entonces ya nada más nos falta eso de la potencia y el factor de potencia. Fíjense, la potencia, voy a poner aquí la fórmula. No, pero no la van a ver. Bueno, no sé si ya terminaron de copiar la parte de arriba para que ya podamos continuar con el cálculo de potencia. Sí, ya, profesor. ¿Ya? Bueno, voy a borrar la parte de arriba para poner las fórmulas de potencia. Fíjense, la potencia está definida por esta ecuación.
E por I coseno teta. Sin embargo, aquí hay algo interesante. Ahora E e I ya no los pongo como fasores, ya los pongo como la pura magnitud de E, es decir, el puro valor eficaz de la E. ¿Se acuerdan que era 50, no? 50 bolos. Y el puro valor eficaz de la I, ¿sí? Me dio 10. Ya olvídense de esto. Regresamos a lo de los fasores. 10. Coseno teta. ¿Cuál es teta? ¿Qué es teta? Teta, bueno, aquí voy a hacer una anotación para que lo tengan presente. Donde teta es el ángulo que se forma entre tensión y corriente. Es decir, ¿se acuerdan que la tensión tenía un desfase de 0 grados, ¿no? La corriente tenía un desfase de negativo de 53.13. Sin embargo, aquí para el cálculo de la potencia no es tan relevante ese signo, ¿sí? Porque la potencia pues es un valor de consumo. Entonces yo le puedo poner aquí el valor de eficacia, el valor en magnitud de 53.13 grados, el valor absoluto, por así decir. No voy a tomar en cuenta el signo. ¿Cuánto me va a dar esta operación? 50 por 10 por el coseno de 53.13. $300 watts, ¿no? La potencia se mide en watts. 300 watts. Y fíjense, aquí muy importante. Todavía nosotros no llegamos al tema de potencia en corriente alterna. Ahorita estamos calculando potencia, pero todavía no estamos calculando puramente una potencia que se conoce como potencia activa o potencia real, la que se mide en watts. Es decir, estos 300 watts que yo estoy calculando tienen que ver exclusivamente con la parte resistiva del circuito. Yo inclusive pudiera calcular potencia total a partir de la I total, del valor de la magnitud de I total elevada al cuadrado y por el valor de R. Es decir, el puro elemento resistivo. Ahorita me estoy limitando a calcular la potencia real. Cuando lleguemos ya a los temas de potencia reactiva y potencia aparente, entonces ya entraremos en los terrenos de la potencia reactiva y aparente que se está generando o que están consumiendo el inductor y el capacitor. Pero en este momento, esta potencia se está limitando al puro resistor, porque la potencia activa solo la pueden tener los elementos resistivos. Eso también es algo que ya deben ir mentalizando y memorizando. La potencia activa o la potencia real solo es facultad de los elementos puramente resistivos. Entonces yo pude haber calculado también la potencia total con el valor de I, o sea, la magnitud del fasor de I, que fue 10, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la resistencia, solo la resistencia del elemento puramente resistivo, no las reactancias, ¿sí? Solo R, que era de 3. Y acá tampoco es relevante lo de los ángulos. Aquí no voy a poner el ángulo, sino nada más la magnitud. Y esto me va a dar como resultado 300 watts. ¿Sí? Entonces, son dos formas diferentes de llegar al mismo resultado de potencia, jóvenes, ¿sí? Son dos fórmulas diferentes. Ahora, viene lo del factor de potencia. ¿El factor de potencia qué es? El factor de potencia es la relación que guardan la tensión. Bueno, se calcula a partir de un dato que se llama, o de una función trigonométrica que se llama coseno teta.
donde teta ya dijimos que es el ángulo que se forma entre tensión y corriente. Entonces, el factor de potencia es igual a coseno teta. Algunos textos le llaman coseno phi, pero bueno, finalmente phi o teta es el ángulo que se forma entre la tensión y la corriente, totales. Entonces, ¿cuál era ese ángulo? Pues dijimos que el de 53.13, que es negativo, ¿no? Pero para términos del factor, el factor de potencia siempre se toma como un valor absoluto también, como la potencia. Entonces, si yo saco el coseno de 53.13 grados, ¿cuánto es? $0.60. Señorita, ¿qué? ¿0.60? 60. Ahora, ese 0.60, ¿qué me dice? ¿Qué es en términos prácticos? Bueno, el factor de potencia idealmente, pero acuérdense que lo ideal no existe, ¿verdad? El factor de potencia ideal debería ser 1. Casi ningún sistema eléctrico tiene un factor de potencia de 1, ¿no? Casi todos van a estar por debajo de ese número. Pero lo ideal es, o sería, que nuestro sistema se aproxime a 1. Es decir, mientras más cercano yo esté de ese sistema, significa que mi sistema está trabajando de manera, digamos, el factor de potencia en términos prácticos, que sería, pues, el equilibrio que tiene el sistema. ¿Qué tan eficientemente trabaja? Y bueno, hay valores también nominales que se exigen para el valor de potencia, ¿no? El valor de potencia me parece que tiene que estar por lo menos de 0.9 por ahí, una fluctuación así, debe haber una tolerancia, no tengo ese dato ahorita, pero me parece, lo voy a investigar, pero me parece que tiene que estar del 0.9 en los sistemas. Entonces, el factor de potencia me indica el equilibrio que tiene mi sistema eléctrico, por eso es un valor importante. Ajá. Digamos, eso es en términos prácticos. Aquí, si se dieron cuenta, yo ya tengo un sistema con 3 tipos de cargas actuando en conjunto. Ya calculamos la impedancia, ya calculamos tensiones, ya calculamos la potencia real y el factor de potencia me da de 0.6. Se supone que tendría que estar un poquito más alto. Entonces, ya de ahí yo puedo jugar con mis valores de capacitancia, o sea, para que ese valor se acerque un poco más al 0.9 o al 1, que es muy ideal, pero bueno, vamos a dejarlo en 0.9, ya no en 1. Pues yo ya tendría que hacer un ajuste de mis cargas y saber a ver a cuál le aumento o a cuál le quito, para que este valor aumente o disminuya, ¿no? Según lo que me esté solicitando las normas, ¿no? Eso es básicamente el factor de potencia, la relación o el equilibrio que guarda el sistema. Ahora, aquí este es el valor, pero yo tengo que especificar si se adelanta o se atrasa. ¿Qué determina el adelanto o atraso del factor de potencia? Pues la corriente. Siempre la corriente. En este caso, nosotros llegamos a la conclusión que era un circuito más inductivo, ¿no? Más inductivo. La corriente entonces estaba en atraso. ¿Sí estamos de acuerdo? Estaba en atraso, 53.13 grados, por eso el ángulo, bueno, yo usé el 53.13 como absoluto, pero en realidad el valor de la I era negativo, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que especificar que el factor de potencia es 0.6, pero tengo que poner que en atraso. ¿Por qué en atraso? Porque la corriente está atrasada respecto a la tensión. Si el circuito me hubiera resultado más capacitivo, entonces digo, es 0.6, pero en adelanto, ¿no? Porque la corriente está adelantada respecto a la tensión. Bueno, vamos a seguir hablando de estas cosas todavía.
en el futuro. Y bueno, ahorita a lo mejor son muchas cosas, ya no hay mucho tiempo, pero vamos a seguir hablando de esto del factor de potencia, vamos a seguir viendo la relación y calculando, ¿no? Calculando. Ahora que entremos ya al circuito paralelo, no nos vamos a librar de esto, vamos a seguir calculando potencia y factor de potencia y vamos a seguir viendo esto de atraso o adelanto, ¿ok? Bien, pues sería todo de mi parte por hoy, jóvenes, se agotó el tiempo, pero bueno, si hubiera alguna inquietud, pues me pueden mandar un mensaje, lo que sea. El jueves ya saben que tenemos examen y el viernes preparados, por favor, con sus cálculos previos y sus 2 prácticas, ¿no? La RL y la RC, por favor. Sí, maestra. Sí, muchísimas gracias, jóvenes, y nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Gracias, hasta luego. Y pásenla bien. Hasta luego, profesora. Hasta luego, nos vemos el jueves.